Entrevista a Javier Serena, director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, jefe de área de Humanidades, Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entrevista realizada por ARCE con la colaboración de Cedro. Como bien decías, yo creo que lo más importante de esta revista es que es una revista que entiende la literatura en español sin considerar la nacionalidad o el país de origen, ¿no? Se habla de la literatura hispanoamericana, que es un término que utilizamos muy poco y muchas veces bueno, me da la impresión de que existe una literatura que se escribe en español y que está muy mal comunicada, ¿no? Hay un montón de casos clásicos de autores que han tardado muchísimo en llegar a España o de España a Latinoamérica, además con este defecto de hablar de Latinoamérica como un todo, cuando hay tantísimos países que también bueno, tienen su singularidad, ¿no? Dentro de ese conjunto. Entonces yo creo que manteniendo esa línea principal que tú decías, yo creo que la intención es intentar pues, reunir firmas y aportaciones de Latinoamérica, porque bueno, me parece que el tiempo que ha surgido este fenómeno de las ediciones independientes, hay un panorama muy rico, muy diverso, y está llegando de una manera un poco extraña a España y de España al revés hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces igual el proyecto es un poco refundar esa idea, ¿no? Intentar como volver a atraer a editores, autores, a conectarlos mejor con Latinoamérica, también cambiar el perfil generacional, ¿no? Incorporar a gente más joven y quizá apostar por un tipo de texto de ensayo creativo más que académico, ¿no? Yo creo que son tres ideas que pueden marcar esta etapa. Como bien decías, hay algunas secciones que se han mantenido y otras se han incorporado nuevas, ¿no? a la revista. Una, por ejemplo, se llama Correspondencias y creo que representa bastante bien pues, el espíritu de esta revista, ¿no? Que consiste en poner a dos autores con un tema en común a hablar, en este caso tomando la idea de las antiguas cartas, de las correspondencias, pero por correo electrónico, ¿no? A dos autores se les propone un tema, por ejemplo, recuerdo que la primera fue entre dos autores peruanos, Josep Zárate y Miluska Benavides. Uno es un autor de no ficción y la otra es una autora de ficción. Se les ponía a hablar, siendo los dos peruanos de la misma generación, sobre la escritura como la vivían ellos, ¿no? Con sus, bueno, pues cada cual desde su corriente. Y bueno, consiste en poner a dos autores a hablar con un tema en común y me parece que pues, es bastante representativa, ¿no? De lo que es la revista, que es un espacio que tiene esa voluntad de establecer un diálogo, ¿no? También hemos creado una sección nueva que se llama Segunda Vuelta, que también creo que está en sintonía con lo que es Cuadernos Hispanoamericanos, ¿no? Que es una revista que pues, yo creo que concibe la novedad de una manera más pausada que los suplementos culturales y sirve para rescatar libros de los que no se ha hablado tanto como se debiera en su momento, ¿no? Que a veces coinciden con rescates editoriales o no. Entonces, como una segunda oportunidad para los libros, por eso tiene ese título, ¿no? Segunda vuelta. Ahora hemos creado la sección perfil, que es un término que se usa más en Latinoamérica para hablar de la semblanza o del retrato. Están los característicos de Leila Guerriero en plan americano, ¿no? Y hemos creado esa sección en la que un autor hace un retrato, una semblanza personal, biográfica y literaria de otro autor, por lo general con cierta diferencia de edad, ¿no? El más joven escribe del mayor. Hemos creado una sección de crónica, que también es un género bastante americano, ¿no? De Estados Unidos y de América, y en España se ha practicado menos. Y luego hemos mantenido las secciones como el dossier, que son los textos más unitarios, 5 o 6 textos sobre un tema, quizá más sesudos, más parecidos a ese tipo de literatura académica, junto con, bueno, con una especie de cajón desastre que es Mesa Revuelta, donde se meten artículos pues, variados, sección de crítica, y hemos mantenido la portada con un autor principal destacado, ¿no? Que es una de las marcas que se ha heredado de la anterior etapa. Yo creo que es una revista que está en el ámbito que iría enfocado a un público bastante especializado, que probablemente encajaría bien con los intereses de los escritores, escritoras, editores y probablemente también investigadores. Pero yo creo que no es una revista hoy académica, no tiene ese funcionamiento como de repositorio de textos académicos, tiene la voluntad de ser como una publicación unitaria y cerrada en cada número. Pero es verdad que no se ajusta, por ejemplo, a otras revistas de mayor periodicidad o suplementos culturales de mayor periodicidad, ¿no? Entonces, está en un público muy especializado, yo creo, pues son textos largos,
los colaboradores suelen ser escritores y bueno, creo que ahí hay un espacio donde la manera de medir la revista no creo que sea la incidencia, es decir, el número de lectores, de compradores, sino la capacidad de generar interés, de profundidad, la profundidad del interés que genere entre ciertas personas con un interés grande, ¿no? A los que hay que llamar bueno, para que tengan presente que esta revista pues, tiene esta nueva etapa y que quizá ahí encuentren contenidos, ¿no? que les generen inquietud, que les abran puertas a nuevos autores, a nuevas ideas. Hombre, yo creo que seremos de los más especializados, no sé si los que más, pero desde luego de los que más, como bien dices. Quizá Letras Libres sea una revista que tenga algunos parecidos, Quimera también, de otra manera igual Revista Occidente, quizás más académica o más española. Bueno, creo que esas revistas están trabajando un poco en esa línea con sus diferencias, ¿no? Quizás Letras Libres tiene una parte más de ensayo político o de temas más sociológicos o digamos que profundiza igual también en esa materia que nosotros yo creo que lo dejamos más de lado. Quimera, estando abierta creo a Latinoamérica, quizá también tenga una presencia mayor en España o no sea tan manifiestamente latinoamericana. Y Revista Occidente quizás sea una revista más española en ese sentido, pero también creo que se nutre de algunas cuestiones latinoamericanas. Yo creo que, como bien dices, pues quizá lo que más le representa es que es la revista en la que el hecho de estar editada en España es más irrelevante, ¿no? O sea, yo desde que estoy al frente de la revista creo que ha habido un par de portadas de autores españoles de 15 números. Y bueno, es el trabajo que hacemos sobre todo, ¿no? Porque yo tengo bastante presente cuando uno viaja a Latinoamérica o tiene la suerte de viajar, yo igual no he viajado tanto, pero poco a poco voy yendo, uno se da cuenta que hay autores ahí pues, muy leídos, con mucho prestigio, aquí son prácticamente desconocidos, ¿no? Y al revés. Entonces, bueno, en ese trabajo pues, la presencia española se va limitando y se genera espacio para autores de Latinoamérica, ¿no? Mi experiencia ha sido que la revista como que todo el mundo la conoce, la tiene presente, pero como algo de otra época, ¿no? Es una revista que tiene una trayectoria muy grande y que pues probablemente esté en muchísimas universidades, bibliotecas, como que está en el imaginario de muchos autores. Eh, y entonces, bueno, la tienen de algún modo presente y bueno, sí existe la idea, creo, hablando del reflejo, hay cierto prejuicio sobre la literatura española como algo barroco, pesado, como si la vanguardia literaria estuviera en manos de lo latinoamericano, ¿no? Creo que la literatura española se ve como algo más comercial, con menos experimentación, y hay pocos autores españoles que ahí yo creo que hayan tenido un recorrido amplio o buena acogida. Quizá Vila Matas sea uno de los que más, del que oí decir de un escritora mexicana, es un autor latinoamericano, como una distinción, ¿no? Y es una manera de expresar un poco la idea que tienen de la literatura española. Hablo en términos generales, ¿no? Y bueno, también hay un trabajo que hacer en ese reflejo, decir, bueno, en la literatura española también hay muchísima variedad, experimentación, etcétera, y esta revista tiene que hacer ese trabajo. Con las revistas culturales de Latinoamérica, mi experiencia es que no existen quizá tantas las que yo he conocido de este perfil entre el ensayo y la crítica literaria, y sin embargo sí existen varias de crónica pura y dura, ¿no? De crónica literaria, digamos, para que la gente los entienda, revistas que pueden tener su espejo en el New Yorker, ¿no? Quizás ese sea el tipo de revista latinoamericana literaria que ha tenido más presencia. Pienso en Etiqueta Negra de Perú, en El Gato Pardo. Son revistas donde los escritores latinoamericanos como que se han desarrollado, ¿no? Tú coges la obra de Alan Pauls, de Vienne, de Eduardo Halfon, y muchas crónicas que editan reunidas en libros vienen de esas revistas, ¿no? Eso en España ha sucedido menos. Y entonces, bueno, Cuadernos ahí ha abierto esa pequeña línea de crónica literaria, ¿no? Pero me parece que el equivalente a una revista así sería pues quizá un suplemento cultural o algún tipo de revista universitaria que yo ahí desconozco, ¿no? Pienso en suplementos como Clarín, de
bueno, pueden ser lo más parecido que hay, ¿no? Sí, eso es verdad. Por suerte yo creo que en los últimos años están editando muchas autoras latinoamericanas que yo creo que son muy interesantes, pues Valeria Luiselli, Samantha Schweblin, la misma Nona Fernández, Mónica Ojeda, en fin, hay muchísimas autoras muy buenas, muchísimas están en la revista, la verdad es que tiene una participación, digamos, bastante grande, y yo creo que bueno, es un acierto de las editoriales españolas. Muchas han llegado por este fenómeno de la edición independiente, ¿no? Que yo creo que ha cambiado por completo el panorama literario, ¿no? El trabajo que pueden hacer por las editoriales de Contexto, por ejemplo, y que además creo que están llamando a algunas editoriales latinoamericanas a sentarse en España, ¿no? Ha llegado Almadía ahora, ha llegado Sigilo, son editoriales de México, de Argentina, que están también queriendo llegar a España, trayendo autores de ahí, incorporando otros de aquí. O sea, yo creo que se está dando ese intento de intensificar ese diálogo o evitar ese desconocimiento, siendo bastante grande. Y bueno, por mi parte yo lo veo como un espacio como muy rico y muy vivo, ¿no? de literario, y bueno, muchísimas de esas autoras están en la revista, son portada, van a ser portada. Yo las últimas semanas me he dedicado a recomendar un libro que leí hace poco de Camila Sosa, Las Malas, una autora argentina, fue premio Sor Juana Inés de la Cruz, un libro increíble, y como a uno le pasa cuando encuentra algo así, dice, bueno, pues se dedica a todo lo que se encuentra a recomendarlo y a casi obligarle a leer ese libro, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay un panorama muy rico, y desde luego están siendo años en el sentido en el que hay que intentar todo lo que uno va leyendo bueno, de esta corriente de escritoras latinoamericanas, cada cual con su singularidad, desde luego, pues intentar presentarla a la gente para que lo lea, ¿no? Porque, bueno, igual uno también viaja o se da cuenta de que ahí tiene una presencia que aquí, pues lógicamente es menor, y ojalá tuvieran más lectores, ¿no? Yo estuve hace poco en la Filba, en Buenos Aires, y bueno, uno entra a librerías, ve editoriales que no conoce, que tienen autores buenísimos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo ha editado Sexto Piso a Pablo Cachazjian, creo que se dice así el nombre, que es un escritor argentino. En Buenos Aires lo edita otra editorial. Es frecuente eso, ¿no? Está sucediendo, ¿no? El libro de Samantha Schweblin, que ganó el Ribera de Duero, ¿no? Siete casas vacías, creo que se ha editado en muchísimos países en editoriales distintas de Páginas de Espuma, que es quien lo edita en España. Ese fenómeno es frecuente y hay muchísima edición independiente. Aquí siempre decimos que es muy difícil tener una editorial independiente. Bueno, estoy seguro que en Buenos Aires, que en La Paz, en México, es más difícil todavía, y hacen un trabajo enorme, ¿no? O sea, yo creo que el panorama literario se ha roto, ¿no? Yo creo que eso de que hay unas cuantas editoriales que marcaban el canon se ha acabado. Han aparecido muchísimas editoriales pequeñitas que están editando a veces a los autores más interesantes. En toda Latinoamérica sucede así. Pues a ver, bueno, en primer lugar, ese prejuicio que tienen sobre la literatura española, yo tengo que confesar que a veces también lo he tenido, ¿no? Lo que pasa es que también me sale la réplica, de darme cuenta que luego en la literatura española no es tan barroca ni falta de innovación como a veces uno piensa, y hay muchísima también vanguardia, innovación, etcétera. Pero es verdad que ese prejuicio, pues se puede decir que está más o menos extendido. Respecto al sector editorial, a ver, yo nunca he trabajado en una editorial, pero sí me da la impresión de que ellos, pues bueno, creo que ven como un sector más fuerte y con más espacio para crecer, ¿no? Que en España. Me da la impresión de que ven que hay un mayor peso de lo que podríamos llamar literatura comercial, ¿no? Y eso yo creo que se puede decir que es cierto, ¿no? En España pues hay un tipo de literatura comercial, un tipo de librerías donde igual no hay tanto lugar para lo que podemos llamar edición literaria, que bueno, creo que la representación de ese tipo de edición más literaria o más indie, por ejemplo en Buenos Aires o en México, es mayor, ¿no? Entonces, bueno, lo ven como un espacio, me parece, más donde hay grupos fuertes, hay más intereses comerciales, y que también se ha abierto un espacio para la edición independiente. Esa es la impresión que yo tengo. Yo diría que esa idea sobre la libertad de la experimentación se deriva de que, bueno, al haber menos mercado, ha habido más tendencia a innovar y a hacer una literatura experimental. Por ejemplo, ha habido menos
este tipo de novelas gruesas que a mí no me entusiasman, pero que en España creo que durante muchos años han vendido mucho y creo que es un tipo de literatura más comercial, ¿no? Ese tipo de novelas largas. Por ejemplo, el género breve en Latinoamérica es muy frecuentado, tiene mucho más prestigio que en España. En España hasta hace 20 años yo creo que eran como los textos que a veces escribía un autor como de manera secundaria, ¿no? El cuento hasta hace, bueno, salvo unos pocos autores, en España no se ha cuidado tanto como en Latinoamérica. Si bueno, vas a Argentina y ves que la mejor obra de Borges y de Cortázar es el cuento, eso en España no tiene comparación, ¿no? Y yo creo que géneros como la crónica literaria, ¿no? Que bueno, ahí está el caso paradigmático de García Márquez, ¿no? Con sus relatos del náufrago y lo que luego ha hecho Leila Guerriero y Martí Caparrós y gente joven como Josep Zárate, este libro que ha escrito María Luiselli sobre los niños perdidos, contando la migración de los niños de Centroamérica a Estados Unidos. Hay más tradición también de literatura de crónica, ¿no? O Rodolfo Walsh en Argentina. Ese tipo de literatura de crónica aquí se ha practicado creo que también en menor medida y bueno, por contraste ha habido pues más autores que en España han practicado, por ejemplo, la opinión, ¿no? que es una cosa que se ha dado quizá por la presencia de la prensa escrita, de la prensa regional, ¿no? De todos los escritores tienen como su pequeña columna para escribir opinión. Creo que eso es menos frecuente también en Latinoamérica. Sí existen algunas diferencias, ¿no? Existen algunas diferencias, pero bueno, también me da la impresión de que podemos hablar de una literatura que se escribe en un solo idioma y donde pues, en el imaginario de todos está, he dicho Vila Matas, pero está Valle-Inclán y está Lorca y está Cervantes y luego están los viajes de ida y vuelta de los escritores, ¿no? Aquí ha vivido Vargas Llosa, se generó el boom, muchísimos autores latinoamericanos están en España, en el exilio muchísimos se fueron a Latinoamérica, ¿no? Juan Ramón Jiménez y León Felipe. Entonces, creo que con nuestras diferencias y dentro de la diferencia de cada país de Latinoamérica, bueno, existe esa literatura en común con rasgos distintos, ¿no? A mí me gusta hablar, cuando me dicen hablar de cuadernos hispanoamericanos en una mesa, tienes ya que pensar títulos que utilizas, pues ya, aunque te repitas, porque bueno, es muy difícil inventarte un título para cada mesa, ¿no? Que tenga interés. Yo suelo poner el título de El canon imposible, ¿no? Para hablar de un tipo de literatura donde bueno, hay muchísima variedad, muchísima riqueza, muchísimas diferencias, pero que creo que no hay que intentar ordenar ni jerarquizar, sino verlo como un espacio donde bueno, te puedes nutrir de voces muy diversas y creo que muy valiosas. Yo creo que debería... es un tema que, por ejemplo, yo he seguido a hablar a escritores de Latinoamérica como de esa manera, un poco riéndose del imperialismo de la lengua, del uso de la lengua de España, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las traducciones que han leído ellos son de editoriales españolas. Las traducciones de Anagrama, donde tienes ahí pues, los clásicos, y pues, han sido de traducciones con lenguaje español, ¿no? Castellano, para que la gente lo entienda, ¿no? Y a veces como que igual en cierto momento la gente ha dicho, bueno, este lenguaje es muy exótico o no lo entiendo. Yo creo que la adaptación es muy fácil, la verdad. Yo creo que uno es muy fácil que se adapte a entender que una cuadra es una manzana, que coger es follar, o sea, hay cantidad de cosas que todo el mundo va entendiendo y, y si yo no establecía ningún tipo de norma con ese tipo de variedades del lenguaje, ¿no? No sé si en algún momento se ha tratado de normalizar, por así decirlo, pero me parecería un error. Y bueno, yo creo que ahí pues, lo que habría que tener presente es pues, la influencia quizá que habría que revertir de la literatura castellana, pues, por ejemplo, por las traducciones, ¿no? Que es la manera en que se ha salido la literatura extranjera en Latinoamérica ha sido con traducciones españolas, con el español de España. Y bueno, intentar considerar que nuestro español no es el español correcto, ¿no? Es un uso del español más. Pues para mí tiene unas ventajas y otros problemas. La ventaja que tiene es que quizá no tenga que ser necesariamente rentable, es decir, puede tener un déficit, como puedo confesar que tiene, y que gasta más de lo que ingresa, ¿no? Entonces tiene la ventaja que dices, bueno, puedo utilizar los contenidos que quiera, puedo poner este autor en portada,
no importa si pues, la calidad de los contenidos me apartan de algunos más lectores, porque yo decía que no me importa tanto la incidencia en cuanto al número de gente a la que llegue esto, como por la profundidad del diálogo, ¿no? Creo que la calidad del diálogo es lo que es importante en este caso, ¿no? Y me parece que hay un grupo de personas, de escritores, de editores, de críticos, de profesores, de buenos lectores que necesitan un lugar donde haya un intercambio bueno, pues profundo, ¿no? Sobre la literatura y a fondo. Entonces creo que es la manera de considerar la revista y por eso pues tiene, bueno, es una ventaja que esté en la administración. La desventaja que tiene yo creo que es en cuestiones un poco prácticas comerciales, ¿no? Quizás sea más difícil pues por los problemas que todo el mundo sospecha que tiene la administración cuando debe hacer cualquier trámite, sabe que pues, a veces pues es más engorrosa, ¿no? Para algunas cosas. Y venderla, pues creo que es más difícil, ¿no? Comercializarla, es más difícil. Estar en algunos canales de venta como otro tipo de revista y bueno, tienes menos flexibilidad de personal, ese tipo de cosas. Pero creo que es un proyecto que si no fuera público no existiría como existe. Entonces, bueno, no existiría como existe, eso es evidente, ¿no? En la medida en que es un proyecto valioso, pues creo que tiene que continuar existiendo de esta manera. Y yo creo que de algún modo respetando el espacio de otras revistas que entiendo que tienen otras dificultades y exigencias, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo también presente, ¿no? De saber estar como diciendo, bueno, no entrometerse en el lugar de otros proyectos que son, pues, están hechos con mucha dificultad y con mucho esfuerzo y plantearse en ese espacio que hay abierto donde quizá una publicación comercial no existiría. Pues tiene muchas suscripciones, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es donde hay mucho interés por la literatura en español, ¿no? Por todo lo hispanoamericano, ¿no? En Estados Unidos, bueno, todo el mundo sabe la cantidad de recursos que tienen, las universidades intentan tener todos los contenidos y yo creo que una revista como Cuaderno les interesa mucho, ¿no? Y es probablemente donde más se venda. Pero vamos, uno de los objetivos para este año es ampliar esas ventas, que digamos que un tercio de la tirada se venden por suscripción. Aproximadamente otro tercio se intercambian. O sea, la agencia de cooperación tiene una biblioteca con un fondo de hispanismo y lo que hace es intercambiarla con otras universidades, con otros centros de estudio, que al fin garantiza que la revista esté pues no sé, en una biblioteca de Perú, de Buenos Aires, de México, que también es un poco lo que nos interesa, ¿no? No es una venta, se recibe otra revista a cambio, pero es una manera de hacerla llegar, ¿no? Y el resto de revistas, pues a veces son venta, bueno, hay suscripciones particulares, venta ocasional, y luego hay una serie de revistas que se donan, siendo una institución pública, pues a bibliotecas públicas en Latinoamérica, a universidades, a editores, en fin, se difunde porque a gente donde pueda tener interés. Cuadernos Hispanoamericanos tiene una página web en abierto y tiene perfiles en redes sociales, tiene bastante actividad, bastante aceptación, la verdad. Y bueno, ahí están volcados los contenidos de los últimos 4 años en esa página web. Y bueno, tiene un Twitter que tiene bastante, ya te digo, que tiene bastante seguimiento, bastante actividad. Me parece que es importante que sea así. A margen de eso, está volcada en el Cervantes virtual y creo que es una página bastante visitada, ¿no? O sea, realmente los contenidos son gratuitos para el que los quiera leer. Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo creo que prefiere leerla en papel si tiene la posibilidad y se lee de manera diferente y tiene un valor un poco de colección, de objeto, en fin, sobre todo pienso en bibliotecas o bueno, lectores como muy especializados que quieran tener quizás su colección de cuadernos, ¿no? Pero tenemos ese plan digital bastante activo, ¿no? O sea, sobre todo con esta web en abierto y las redes sociales. Sí. Pero lo que dices, la verdad es que es muy interesante porque yo creo que el papel de las revistas ha cambiado mucho, ¿no? Y tú decías, hablabas de las vanguardias y es verdad que cuando antes, bueno, uno se fija, ¿no? De cuando se formaba el movimiento surrealista o el ultraísmo, lo primero que hacían 4 o 5 personas que se juntaban a escribir era fundar una revista para
para volcar ahí la nueva corriente literaria. Creo que eso no se hace ya, ¿no? En cuanto a la prescripción, en el sentido de la influencia que pueda tener una crítica en un libro, también ha bajado, ¿no? La capacidad de incidir en eso, en ese sentido, ¿no? Creo que contaba Vila Matas que cuando publicó uno de sus primeros libros encontró una crítica mala en el Babelia y bueno, se fue de borrachera y a llorar diciendo que su libro no iba a funcionar porque había una crítica mala en el Babelia. Eso hoy no pasa tampoco. Yo creo que el valor de las revistas literarias hoy tiene que ser quizá el de la lectura un poco lenta, ¿no? O sea, como que sacarnos un poco de la vorágine de la novedad, aportar como una reflexión más lenta que las redes sociales, los comentarios un poco así personales y ocasionales en redes sociales, que también están muy bien, y de ahí yo me nutro mucho para lecturas, y de algún modo como intentar hacer esa labor de depuración que a todos nos viene bien, ¿no? Porque tenemos muchísimos estímulos y la gente que está igual, pues bueno, como metida en cuestiones literarias, tiene un montón de impactos y de referencias, y igual necesita un lugar donde, bueno, de manera más depurada, más limpia, más sosegada, se hable de literatura, ¿no? Que nos aísle un poco de ese movimiento tan constante de la novedad, porque ahora parece que un libro, si no funciona en 3 meses, está fuera de la mesa de novedades, se le devuelve al almacén. Un autor que publicó un libro hace 2 años se le está pidiendo otro libro, y yo creo que ese ritmo no es el ritmo de la literatura, ¿no? Entonces creo que el espacio de las revistas ahora quizás sea ese, ¿no? El de marcar otro ritmo de lectura. Pues yo creo que es un papel que tiene que complementar a lo que a todo el surgimiento que ha habido ahora, ¿no? De prescripción y de contenidos en redes sociales, en podcast. Bueno, yo mismo voy con la revista una vez al mes, a Radio 3 a la revista. Entonces como que hay muchísimos espacios nuevos, ¿no? Para comentar, pero igual también es un comentario pues más caprichoso y más ligero, ¿no? Yo creo que el espacio de las revistas pues quizás sea esa vuelta al tiempo, o esos espacios para regresar o aislarnos y volver un poco a la parte buena del tiempo anterior a este que tenemos, ¿no? Que a mí me parece que el 2022 está muy bien en cuanto a la cantidad de oferta y de apertura y de novedad y de estímulos que hay, y a veces necesitamos otro espacio, ¿no? Y yo creo que las revistas culturales están en ese lugar, ¿no? Quizá la manera de medirlas no vaya a ser su influencia en las ventas de un libro, pero sí como el lugar en el que igual un futuro escritor o un futuro editor, o un escritor o editor del presente, puede encontrar buenas ideas, ¿no? O sea, como un lugar donde haya ideas diferentes que creo que no se pueden expresar de otra manera, ¿no? Todas estas herramientas nuevas que hay me parecen muy buenas, y a veces pues también echa en falta, ¿no? Otro tipo de ideas y de reflexiones pues que necesitan otros espacios más sosegados, más aislados. Igual no son tan masivos, no creo que por eso sean elitistas, simplemente son lugares donde pues buscan a lectores que tengan pues un entusiasmo mayor y sean menos, pero también ellos a su vez van a ser altavoces, ¿no? de lo que se nutran, ¿no? Así que yo creo que son nutrientes quizá para un público que está ahí, que lo necesita, yo creo.